Consideremos la secuencia 2, 7, 15, 26, 40, 57, y así sucesivamente con un sub 0 igual a 2. Observando las diferencias entre los términos expresa la secuencia como una secuencia de sumas parciales b sub n, luego encuentra una fórmula cerrada para la secuencia calculando la enésima suma parcial para analizar la secuencia. Note que 2 más 5 es igual a 7. 7 más 8 es igual a 15. 15 más 11 es igual a 26, 26 más 14 es igual a 40 y 40 más 17 es igual a 57. Así que queremos escribir estos términos como sumas parciales para comenzar b bajo 0 es igual a bajo 0 y, por lo tanto, b sub 0 es igual a 2 b sub 1 es igual a un sub 1 que es 7, pero queremos expresar 7 como una suma parcial, escribamos 7 como 2 más 5. Next b sub 2 es igual a sub 2, que es 15 y podemos escribir 15 como 2 más 5 más 8. Así que los términos correspondientes son iguales, pero estamos expresando los términos b como sumas parciales b sub 3 es igual a sub 3, que es 26, que podemos escribir como 2 más 5 más 8 más 11. Y luego b sub 4 es igual a sub 4 que es 40 que podemos expresar como 2 más 5 más 8 más 11 más 14. Y ahora vamos a centrarnos en los términos de estas sumas parciales, observe cómo tenemos 2. 5, 8, 11, 14 y así sucesivamente, observe cómo estos términos aumentan en 3 y, por lo tanto, esta es la suma parcial de la secuencia aritmética 2, 5, 8, 11, 14 y así sucesivamente, donde un bajo 0 es igual a 2, y observe cómo los términos aumentan en 3 y, por lo tanto, la diferencia común de es igual a 3. Así que sí podemos encontrar una fórmula para las sumas parciales de esta secuencia aritmética que será la misma fórmula que podemos usar para que un sub n genere los términos en la secuencia original dada. Trabajemos en esto en la siguiente diapositiva. Así que de nuevo aquí está la secuencia aritmética, y queremos encontrar la fórmula para las sumas parciales. De nuevo, la diferencia común de es 3 y abajo 0 es 2 y, por lo tanto, un sub n es igual a un sub 0 más d por n, que es 2 más 3n. Y ahora, como tenemos una secuencia aritmética, usaremos el método de invertir y sumar para determinar la fórmula de las sumas parciales, y ya he configurado algo de esto para ahorrar tiempo. Comenzamos con la ecuación S es igual a 2 más 5 más 8 más más sabemos que el último término va a ser el enésimo término, que es 2 más 3 en el término justo antes de este va a ser 3 menos ya que el término común, la diferencia es 3. Note 2 más 3n menos 3 es negativo 1 más 3n. Ahora escribimos la misma ecuación en orden inverso donde tenemos s igual a la cantidad 2 más 3n más la cantidad menos 1 más 3n más los dos últimos términos son más 5 más 2, y ahora sumamos las dos ecuaciones juntas y resolvemos para s en la izquierda s más s es igual a 2s. Tenemos 2s iguales y ahora todas las sumas de la derecha serán las mismas. Note 2 más la cantidad 2 más 3n es 4 más 3n. Y la siguiente suma también es 4 más 3n 5 más la cantidad menos 1 más 3n es 4 más 3n. Y tenemos más de nuevo las dos últimas sumas también son 4 más 3n. Así que ahora la pregunta es ¿cuántas 4 más 3n estamos sumando? Bien, estamos sumando los términos de la secuencia aritmética donde el primer término es bajo 0 y el último término es un sub n y, por lo tanto, hay n más 1 términos en la suma, lo que significa que estamos sumando n más 1 4 más 3n y, por lo tanto, podemos escribir la ecuación como 2s es igual a la cantidad n más 1 multiplicado por la cantidad 4 más 3n. Y ahora para resolver s dividimos ambos lados por 2. La fórmula de las sumas parciales de la secuencia aritmética es s igual a la cantidad n más una vez la cantidad 4 más 3n todos divididos por 2 y dado que el
términos en la secuencia original son iguales a las sumas parciales de la secuencia aritmética, la fórmula para las sumas parciales es también la fórmula cerrada para la secuencia divisional. Así que, volviendo a la diapositiva anterior, ahora sabemos un sub n la fórmula cerrada para la secuencia original. Es la cantidad n más una vez la cantidad 4 más 3n, todos divididos por 2, la misma fórmula para las sumas parciales. De la secuencia aritmética espero que te haya resultado útil.